Bueno, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar del Instituto de Enfermedades Osteoarticulares de la Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud. Como siempre, tenemos un grupo de privilegio, personas con gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Y este webinar que trataremos sobre la fractura periprotésica alrededor de la rodilla desde la A a la Z será moderado por el doctor Sacha Winterman de Chile, un gran amigo del país, un gran amigo de la región. Y pues le doy la palabra a Sacha. Bienvenido, Sacha, y muchas gracias por haber aceptado moderar este webinar. Gracias a ti, Julio César. La verdad es que es un placer poder compartir con buenos amigos para discutir algún tema de interés, y la verdad es que este es a veces un tema un poco escabroso, un poco feo de hablar, pero así es como aprendemos, viendo cómo solucionar todo este tipo de problemáticas. Para eso, déjenme conectarme. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí. Perfecto. Aquí vamos. Estos son los lugares donde yo trabajo, en Santiago de Chile, en una red de clínicas que se llama Red Salud. Principalmente mi tiempo está dedicado a la clínica de Santiago en Santiago, y de Vitacura, que también está en Santiago, pero en la parte más alta de la capital. Julio me pidió que habláramos de fracturas periprotésicas de rodilla. Espero estar cercano al nivel de lo que vamos a presentar y discutir a lo que se hizo en el de fracturas periprotésicas de cadera, que estuvo realmente muy entretenido hace unas cuantas semanas atrás. Y aquí me pusieron este subtítulo de la A a la Z, y espero que el grupo de amigos con el que vamos a compartir realmente me ayude a esto. Y cuando digo la verdad que el grupo de amigos, la verdad es que para mí nunca ha sido difícil encontrar amigos que tengan más o menos las mismas ideas que uno, o como dice esta diapositiva, los mismos desórdenes mentales para estar metido en este tipo de charlas a esta hora de la noche. Así que se los agradezco por sobremanera. Y vamos a ir presentando a los secuaces. Bueno, el primero de todo, mi querido amigo Roberto Oliveto, uno de los expertos importantes que tiene la República Argentina en reconstrucción de cadera y rodilla, presidente de ACARO durante el año 2020, actualmente vicepresidente de la Asociación Argentina de Traumatología y Ortopedia y jefe de servicio del Sanatorio Americano en Rosario. Así que bienvenido, Roberto. Gracias, Sacha. Otro gran amigo, Fidel Doberganet, también experto en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla, de vasta experiencia. Él es del Instituto Queretano de Alta Especialidad en Ortopedia, es profesor titular de la Universidad de ANUC y fue expresidente de AMECRA, que fue en los años en que yo lo conocí compartiendo con algunas charlas en su país. Así que también bienvenido, Fidel. Gracias, Sacha. Mi querido compatriota de calvicie, Pablito Alencar, gran amigo, alguna vez compartimos incluso algunos buceos por ahí, gran cirujano de cara y rodilla, unas presentaciones maravillosas. Él es jefe de cirugía reconstructiva de cara y rodilla del Hospital de Clínicas de la Universidad Federal del Paraná en Curitiba, Brasil. Bienvenido, Pablito. Gracias, Sacha. Es un placer. Mauricio Zuluaga, otro gran exponente de la cirugía de trauma, especialmente en extremidades inferiores, el local de la clínica Imbanaco de Cali, Colombia. Así que bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Sacha. Y no faltaba más, Julio César Palacio, el local, el que nos invita a todo este tipo de cosas, experto también en cirugía reconstructiva de cara y rodilla, past president de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Él trabaja en la clínica Imbanaco, que es donde nos está invitando para hacer esta presentación. Gran cofrade y gran amilfo. Así que bienvenido, Julio, a tu webinar. Gracias, Sacha.
Y yo, bueno, ustedes me conocen, yo lo único que hago aquí es llevarlos por el mal camino, así que espero que con las preguntas que les estemos haciendo, ustedes se enrielen y vayan por el buen camino en este tema de la cirugía de rodilla cuando existe una complicación como una fractura periprotésica. Así que vamos, súper claro, todo el mundo lo entiende, las cirugías de prótesis de rodilla están aumentando en forma exponencial desde hace mucho tiempo. Hasta hace un par de décadas atrás eran comparables a las cirugías de cadera, pero esto ya se disparó y por ende estamos teniendo cada vez más complicaciones y más revisiones de estas mismas prótesis de rodilla, especialmente por gente que cree que esto es una cirugía sencilla y la verdad es que la rodilla no perdona y como ya vamos a ver, hay factores que hacen que esto vaya ocurriendo. Por lo tanto, claramente tenemos una incidencia muy aumentada por el aumento de volumen de las prótesis de rodilla. La incidencia de las fracturas periprotésicas de cadera, como lo vimos hace una semana atrás, es bajo, 1,5% en primarias y hasta un 4% en revisiones. Y afortunadamente la rodilla, a pesar del volumen que está haciendo, las fracturas periprotésicas no están dentro de las complicaciones más grandes. Van alrededor del 0,3 en primarias hasta 2,5 en revisiones. Como pueden ver, son números bastante distintos a lo que se ve en cadera. Cualquier cosa que alguno de los integrantes no esté de acuerdo con esto, basta que meta la cuchara nomás, no es necesario que yo los pare. Más adelante les voy a ir haciendo preguntas, pero me imagino que están de acuerdo en todo este tipo de cosas. Aquí sí les voy a preguntar, porque en la clínica, cuando uno tiene un paciente con una fractura periprotésica, en algunos casos, no tan infrecuentemente, han tenido traumas menores o casi no han tenido traumas. Y ahí es donde yo creo que sí es muy importante dirimir realmente si el paciente tenía molestias previas, que nos hace sospechar de un aflojamiento, o si tenía molestias previas que nos haya hecho suponer que tenía algún grado de infección en la rodilla. ¿Qué opinas tú, Pablo, de esto? Normalmente uno puede pensar que un paciente que está con una molestia previa por la noción que sea, tiene más alto riesgo de tener una fractura periprotésica? Sí, yo creo que en verdad es que los pacientes que son muy sedentarios, que no caminan mucho, esos son los que tienen más riesgo que los que son activos, que tienen una mejor coordinación, un mejor equilibrio, en cuanto que los que se mueven poco tienen más osteopenia y más riesgo de tener una caída. Eso sí, más que aflojamiento o infección, yo creo que la actividad del enfermo es muy importante para considerar el riesgo de fractura. Perfecto. Claramente cuando uno ya tiene una historia de un paciente que lo llaman porque llevaba unos cuantos tiempo ya operado de su prótesis de rodilla y que sufrió una caída y que llegó fracturado, bueno, uno lo primero que hace es ir directamente, después de examinarlo y constatar clínicamente que tiene una fractura, tenemos que demostrar esto con imágenes o por lo menos documentar esto con imágenes. ¿Estás de acuerdo, Roberto, que lo inicial es hacer radiografías en esas proyecciones y normalmente me bastará y me sobrará? Sí, en general es la primera línea de estudio, que uno la tiene a mano en cualquier lugar, en cualquier guardia, en cualquier sanatorio o en cualquier institución, por más que sea de primer nivel, y dependiendo del tipo de lesión, ya con eso solo seguramente tendremos un diagnóstico de certeza. El problema ocurre cuando la fractura está muy, muy cerca del componente femoral, que es el que tiene mucho más metal que la tibia, que tiene una forma anatómica que ya conocemos, con el cajón que por ahí nos esconde mucho de la información, y a lo mejor en esos casos tendremos que pedir después algún estudio de mayor envergadura. De acuerdo, vamos a tocar ese tema más adelante. Tengo ahí unas diapositivas muy buenas que me mandaste tú al respecto. Mi pregunta, Fidel, es, pensando en lo que acaba de decir Roberto, ¿alguna imagenología te acerca a saber qué tan viable son los segmentos más preprotésicos, periprotésicos de la fractura o no? ¿Un escáner, una resonancia? ¿Hay algo de esto que te ayude para decir, tengo suficientemente hueso como para fijarlo o hacer algo?
Bueno, creo que definitivamente fuera de las radiografías simples, el TAC es el método de elección para confirmar lesiones ocultas y para ver la severidad de estas mismas, así como para acercarnos a ver la cantidad de fragmento óseo con el que podremos estar trabajando. Este TAC con reconstrucción 3D es de mucha valía para tomar estas decisiones. Creo que dentro de todos los estudios más sofisticados fuera de las radiografías, el TAC llena prácticamente todo. Creo que no es necesario tomar resonancia magnética ni hacer algún otro tipo de estudio más sofisticado. Creo que esto es suficiente para ver el 99% de los problemas. Mauricio, ¿algún lugar de utilidad que tenga la resonancia magnética en tus argumentos como para estudiarlo preoperatoriamente un paciente? Pues no, yo no la uso mucho, realmente no tengo mucha experiencia porque con los implantes de la prótesis no nos aporta mucho. Claro que últimamente los radiólogos pueden manipular muy bien las imágenes, yo prefiero el TAC y las radiografías simples. De acuerdo, sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Ni siquiera para ver partes blandas, lesiones ligamentosas o algo por el estilo, tiene mucha utilidad la resonancia magnética en este tipo de patologías. Bueno, cuando uno quiere categorizar, obviamente vamos a hablar de las tres cosas, según su ubicación, si son fémur distal, la tibia proximal o la patela, para algunos que les gusta todavía seguir reemplazando este pequeño huesito con plástico y arriesgando al pobre paciente a que tenga una fractura periprotésica. Lejos, según lo que yo entiendo y lo que he visto, la fractura de fémur distal es como la reina de las fracturas periprotésicas. Las tibiales son bastante menos frecuentes. Y dentro de la categorización de tiempo, la fractura intraoperatoria es extremadamente rara y normalmente son más ubicadas en el cóndilo femoral. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. De acuerdo. Sí, y que la mayoría son postoperatorias y más operatorias tardías, ¿no es cierto? De acuerdo, Sacha. Yo quería hacer un comentario ahí, que fue lo que tú hiciste la primera pregunta inicialmente, y era sobre las señales de riesgo. Y yo creo que si tú tienes un paciente que está con dolor y que viene con una historia, es importante que nosotros rápidamente nos demos cuenta si ese paciente de pronto se está aflojando, porque sí, sin lugar a dudas, si nosotros tenemos lesiones osteolíticas o tenemos aflojamiento, el riesgo de fractura en estos pacientes es mayor. Entonces, una forma de prevención de las fracturas periprotésicas es uno poder detectar ciertas señales de riesgo que hagan que nosotros manejemos ese paciente antes de que se nos fracture. Y hay otra cosa por la cual las fracturas están aumentando, y es que Roberto hablaba de osteoporosis y pacientes sedentarios, pero hoy tenemos una cantidad de pacientes mayores con mucha más actividad física que también es un riesgo, y por eso también las fracturas están aumentando. Pero sí es muy importante tener esas señales de riesgo y tratarlas a tiempo antes de una fractura como tal. Sí, exactamente de ahí venía esta diapositiva de los factores de riesgo están asociados claramente a la mala calidad ósea, y dentro de esto el sedentarismo, como lo decía Roberto hace un rato atrás, y todas las potencialidades que puede producir algún tipo de cambio en la actividad mecánica o el estrés mecánico que puede ocurrir con esto, con agujeros de tornillos cuando se ha hecho un reemplazo articular y retiro de placas o tornillos, lo que haya tenido antes, los pacientes que hacen osteolisis de alguna forma o osteopenia de cualquier tipo, los pacientes que tienen rigidez también son más susceptibles de tener fractura. Y dentro de esto, que salen todos los trabajos, especialmente los americanos, la asociación con desórdenes neurológicos. Y yo creo que ahí donde tiene mucho que ver lo que comentaba Roberto sobre el sedentarismo con que empiezan a tener estos pacientes, que antes se movían mucho más y que ahora van perdiendo masa muscular, van poniéndose cada vez más sedentarios y obviamente se van aflojando más rápido. Bueno, cuando hablamos de que ya tenemos nuestra fractura, sabemos que está en el fémur, ya vamos a hablar de clasificaciones, uno manda a su residente o a su becado o al fellow o al que sea
para que diga, planifiquemos la cirugía, ¿no es cierto? Y aquí es donde tenemos que saber muy claramente a qué nos vamos a enfrentar, viendo el estado general del paciente, tratar de abordarlo en forma multidisciplinaria, especialmente por las comorbilidades o los factores de riesgo que estábamos viendo antes. Como nos vamos a enfrentar a una cirugía que es más agresiva normalmente que el primer acto, hay que saber muy bien el estado neurológico periférico y no encontrarse con sorpresas que después el paciente tiene un compromiso neurológico y no sabemos si echar la culpa a la cirugía o si ya lo tenía previamente. Recordemos también que son mucho más frecuentes los fenómenos tromboembólicos, así que ojo con los que no nos gusta o no les gusta hacer más profilaxis o en forma agresiva, que aquí hay que tener un poco de cuidado con este otro factor. Recordar siempre que este tipo de cirugía, por muy invasivos y que lleguemos nosotros a usar algún reemplazo más grande, igual siempre hay que tener dentro de pabellón un intercedor de imágenes para ver orientación y si hacemos una fijación de perogrullo, siempre es así. Pero lo más importante es la última frase, que tenemos que anticipar y nivelar bien cuáles son las complicaciones postoperatorias que va a tener este paciente, porque si no terminamos con una radiografía muy bonita y con un paciente que no sirvió todo lo que le hicimos, porque puede llegar a complicarse en forma importante. Vámonos por los segmentos. Hablamos del fémur distal. Como decía, yo creo que es el más frecuente y este es el que la lleva. De 0,3 es la estadística más baja hasta un 2,5. La verdad es que no es menor para el volumen de prótesis de rodilla que se están haciendo en el mundo, que no son pocas. Algunos factores de riesgo, hablábamos en off antes de conectarnos a este webinar, entre los expertos, lo clásico del daño de la cortical anterior y cómo esto puede producir una fractura periprotésica. Roberto, los conceptos que nos enseñó Meryl Ritter hace 20 o 25 años atrás, de que si uno daña la cortical anterior y que después, como decíamos, se desdijo y dijo que no, creo que es claro lo que tú nos puedes contar al respecto. Sí, hay múltiples versiones y múltiples estudios sobre el tema, y la realidad es que uno tiene más temor o más desprolijidad, si quiere llamarlo, cuando ve una radiografía postoperatoria y la ve que tiene alguna invasión de la cortical. Obviamente que esa es la radiografía que viene de otro lado. Cuando uno está operando y produce una violación de la cortical anterior, ya la está viendo, no hace falta esperar la radiografía. Sobre todo cuando libera bien la zona del subcrural, por encima donde está ahí el escudo de la prótesis, siempre hay que liberar esa grasita que hay ahí debajo para ver bien la cortical. En realidad, yo lo que recuerdo de los pocos casos que he tenido en forma propia, violaciones de la cortical, que sería según una clasificación de Tay-Sachs, un grado 1, o sea, cuando uno viola nada más que la cortical externa, no he tenido el correlato de una fractura supracondilia. Pero también depende de la orientación de esa violación. Uno puede ser totalmente paralela a la cortical, o puede ser oblicua o tangencial a la cortical, y ahí puede generar una fuerza de cizallamiento que, si el paciente cae de rodillas, puede ser como un stress riser de los americanos, como un iniciador de la fractura, y producirla. Por ahí uno escucha que hay que tener, por las dudas, si le ocurre esto, un vástago, porque si hay una violación de la cortical no hay que poner una primaria, sino que hay que reforzarla con vástago, y quizás de esa manera uno también está trasladando el estrés un poco más arriba. Lo que yo he visto en los pocos casos, como dije antes, no son fracturas, sino alguna alteración entre el espacio de flexión y extensión, ya que uno en realidad lo que está haciendo es trasladar hacia posterior los cóndilos. Entonces a veces encuentra dificultad para el correcto balanceo de la rodilla. Perfecto. Pablo, hay algunos modelos protésicos que su corte femoral anterior tiene un escape de 6 grados, que no es un corte plano comparado con el corte posterior de los cóndilos posteriores. ¿Qué validez le das tú a eso para el evitar el hacer un notching de la cortical anterior? Yo creo que eso facilita la cirugía, pero siempre el cirujano puede, dependiendo de su experiencia o de su técnica,
o dependiendo también del instrumental, que yo creo que en muchos sistemas el instrumental es más importante que el implante para tener una cirugía bien hecha. Creo que eso es una buena idea, porque muchos sistemas tienen tamaños que no reproducen exactamente. Muchas veces nos encontramos en una situación entre números. Se utiliza un número más grande, va a tener una anteriorización del sulco patelar del componente femoral. Se utiliza un número más chico, lo vas a hacer un notch. Entonces, el cirujano tiene que saber jugar con esos sistemas cuando estás entre números para no quedarse en una situación o en otra, que ambas son malas. Puede tener complicaciones por tener un implante grande de más o chico de más. Creo que la idea de tener un sistema que haga un corte oblicuo, el implante es oblicuo, es bueno para no quedarse en esa situación entre números, donde no tienes muy cómo salir de eso. No me recuerdo cuál sería la marca de ahora, pero yo utilizo algunos implantes que tienen esa característica y creo que es una buena idea. Facilita para no producir el notch. Sí, hay varios. Yo ocupo, los dos que ocupo son con corte en 6 grados, lo que permite obviamente resecar menos y uno está cortando más distal, digamos, así que evita juntamente el notching. Bueno, claramente cuando ya tenemos una fractura, obviamente tenemos que cumplir algunas metas y aquí es muy importante conocer la estabilidad protésica, porque si no estamos en un escenario completamente distinto, ¿no es cierto? Porque si es una simple fractura, o una fractura compleja, pero solamente eso, lo que tenemos que hacer es algo para que la fractura consolide, y para eso la fijaremos, haremos lo que corresponda. Pero si la fractura se asocia a una prótesis que esté comprometida o esté aflojada, obviamente se nos suman metas que tenemos que hacer. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver tratamientos dependientes de la localización de la fractura, si es muy distal o muy cercana al implante, la estabilidad de este implante si es que está comprometida, el stock óseo, dependiendo de la cantidad de hueso comprometido, si es una fractura muy conminuta, y obviamente la edad de la paciente y la condición médica que nuestros anestesistas nos van a estar machacando todo el rato con respecto a eso. Hablábamos hace un rato atrás de las clasificaciones y yo me di la lata de buscar y la verdad es que existen muchas clasificaciones para las fracturas periprotésicas de fémur. ¿Cuál ocupas tú, Fidel? Yo por lo menos ocupo esta de abajo. A mí me gusta la de Rorabeck, que es sencilla. No sé cuáles ocupan ustedes. O una Sin duda distinta. utilizamos esa misma, Sasha. Pienso que es la más simple de todas. Las demás van en relación al lugar donde está la fractura. Ese simplemente es una fractura desplazada, una fractura no desplazada y un componente estable o no estable. Entonces me hace una clasificación muy práctica para lo que estamos tratando y creo que también es la más aceptada internacionalmente. Sí. Julio, ¿cuál ocupas tú? Es decir, desde el punto de vista de simplicidad, esa es una clasificación simple que da una idea clara de qué es lo que está pasando, pero nosotros hemos empezado a usar mucho más la USL, que es la de la O, digámoslo así, donde estamos referenciando el área anatómica, el compromiso óseo, si está flojo el componente y no, y dependiendo de eso, pues queda una clasificación que termina siendo en este momento más universal y pues da una forma de poder entendernos de una forma más fácil. Roberto, a mí me encanta la clasificación de la OSL, pero encuentro que es mucho más práctica para evaluación postoperatoria más que para una preoperatoria. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Sí, esta que vos usás la conocemos todos de hace mucho, es muy simple, tiene nada más que 3 tipos. La de la O, en realidad uno tiene que enamorarse de los números y las letras. Al principio parece algo complicado, pero después básicamente se dividen igual que las de la cadera en A, B y C. Si uno quiere agregar las D, que son las interprotésicas, pero no es tan complicado adaptarse. Como dice Julio, a lo mejor
Si uno quiere hacer después algún trabajo de investigación a nivel internacional, convenga más empezar a inclinarse por la UCS, la de Clay Duncan y de Fares Haddad, de 2014, y si no, en forma práctica se puede seguir guiando con esta de Luis y Rora, que es muy, muy sencilla. Pablo, que es más estudioso, ¿cuál ocupas tú? En verdad yo publiqué una clasificación porque tuve muchos casos, ¿verdad? En Brasil. Tuve algunos casos de fracturas periprotéticas y revisiones, que el tip del vástago femoral es un problema tremendo, muy distinto de los reemplazos de rodilla primaria. Y como yo tuve algunos casos de fracturas en revisiones, fracturas periprotéticas, el problema es similar a una cadera con un vástago intramedular que cambia mucho el planeamiento, el tipo de fijación que va a tener. Por eso tengo una propia. La clasificación de Alencar. Bueno, Mauricio, como yo me imagino que tú no conoces, al igual que yo, la clasificación de Alencar. Cuéntame, ¿cuál ocupas tú? No, pues yo soy cirujano de trauma, tratamos de usarlo a pero la verdad es que la usamos es posquirúrgica para los estudios. La de Lewis probablemente es la más conocida por lo simple, saber si es fácil de fijar y si hay que revisarla. Creo que es la más práctica, pero sí estamos tratando de hacerla de la O, ¿no? De acuerdo. Yo coincido contigo. Yo creo que la clasificación de la O hay que tenerla en quirófano cuando uno esté escribiendo el protocolo postoperatorio, y ahí es donde es tremendamente aplicable. Ahora, yo sé que hay mucha gente joven que nos está escuchando ahora, y para ellos a lo mejor se hace más sencillo hablar de AC4 que para nosotros hablar de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, Roradek y Lewis lo que hicieron fue inventar esta clasificación muy sencilla en que el desplazamiento de la fractura y la estabilidad de la fractura son los dos parámetros para decir si es una tipo 1, 2 o 3. Y la tipo 1 va a ser obviamente la fractura no desplazada supracondilia, que obviamente no tiene ningún rasgo que comprometa hacia el implante protésico. Y la diferencia con la 2 es que la 2 es exactamente lo mismo, pero que la fractura va a estar desplazada. Y la 3 es una prótesis que va a tener cualquiera de las cosas anteriores, pero tiene un compromiso de aflojamiento de la prótesis, que esta ya estaba suelta. Esto es lo que les quería preguntar yo antes en relación a antecedentes del paciente antes de quebrarse, que ustedes lo tenían en lista de espera para hacerle una revisión de la prótesis de rodilla, y tuvo un pequeño traumatismo al cruzar la vereda, sin un traumatismo mayor, y se fracturó. Y ahí es donde tenemos que aplicar esto como un tipo 3. Bueno, los principios de tratamiento básicos son obviamente reducir anatómicamente la fractura cuando esto es posible, fijar establemente cuando esto también es posible, y si la prótesis está aflojada o no es posible hacer ninguna de las cosas anteriores, ir a una revisión formal. Sacha, una pequeña cosa antes de seguir con el tratamiento. Dele. Todos los que estamos aquí operamos cadera y operamos rodillas. Todos hemos tenido muchas fracturas periprotésicas de cadera en pacientes que tienen implantes flojos, que uno los evalúa en la consulta semestral, anual o bianual y le dice, mire que su prótesis está floja y corre riesgo de fracturarse, y a veces se operan y otras veces no se operan y vienen fracturados. ¿Ustedes ven con mucha frecuencia periprotésica de rodilla floja? Yo no, pero pregunto a ustedes. Que no sean con vástago, obviamente, como dijo Pablo. Rodillas primarias que ya están flojas y que se le han fracturado. Roberto, yo creo que, es decir, partiendo de que la fractura periprotésica en rodilla es mucho menor que la fractura periprotésica en cadera, sí, es decir, yo he tenido pacientes en los cuales ya estaban con una prótesis floja, con signos de osteolisis, con clara, que han tenido, como lo dijo Sacha, un trauma menor y terminan fracturándose, pero ya eran pacientes que estaban en un proceso de hacer una revisión. Y yo pienso que por eso hay que tratar de convencerlos, es decir, desde que uno tenga señales de riesgo,
es mejor hacerlo lo más rápido posible antes de, ¿que haya un volumen grande? No, no hay un volumen grande. No, yo creo que es bastante más a la araca el aflojamiento de una prótesis de rodilla y es más sintomatológica y por eso se operan antes de quebrarse. Pero van a ver un caso por ahí que ocurre, un paciente que se dilata por costos o lo que sea, obviamente que puede llegar a fracturarse. Pero es menos frecuente que en cadera, también opino igual que tú, Robbie. Bueno, las opciones de tratamiento en las 1 y 2, obviamente fractura no desplazada, me imagino que ninguno de ustedes estaría de acuerdo con ofrecerle un tratamiento no quirúrgico. Y salvo el paciente que te lo declaren inoperable, el cardiólogo, el clínico. Si no, está demostrado que tiene mucho más complicaciones no quirúrgico que hacerle cualquier tipo de cirugía. Sí, sí, limitar la marcha o ponerle un brace o un yeso, un inmunizador de rodilla, yo creo que debería estar absolutamente obsoleto. Y claramente tenemos que pasar a la parte quirúrgica y ver la posibilidad de poner un clavo retrógrado, hacer una reducción abierta o aunque sea percutánea, pero una reducción formal y fijación, ya sea con una placa angulada, una placa bloqueada, y en caso de que ninguna de estas cosas puede ser posible, hacer una full revisión. Yo creo que te faltaría una opción ahí que serían las prótesis no convencionales. En full revisión, sí. Bueno, pero... Sí, claro, por eso lo puse. Como full revisión, simplemente una, bueno. Claro, puede ser cualquier tipo de prótesis en la revisión completa. ¿Qué les parece este caso? Una paciente que llevaba, me la prestó Hernán, que llevaba muchos años con su prótesis de rodilla feliz, no tenía ningún problema, y tuvo esta fractura. Obviamente cualquiera de nosotros lo operaría, ¿no es cierto? Tengo hueso suficiente para ponerle un clavo endomedular, si es que tengo cajón, o una placa. ¿Están todos de acuerdo? Eso que dijiste ahí es muy, muy importante, conocer el implante que tiene puesto el paciente, y hay un montón de guías que te muestran cuáles tienen abierto, cerrado. Ya viene eso, Robbie. Si no veo mal, eso es una PFC Johnson. Tiene cajón abierto, tienen un plastiquito a veces ahí en el cajón que uno lo puede romper fácilmente, pero acá creo que puede hacer lo que quieran, o poner una placa bloqueada lateral o un clavo retrógrado. Tiene suficiente hueso para cualquiera de los dos. Cualquier cosa. Si tuviera menos hueso, placa. Ahí, ya vamos para eso, no se me adelante, Presi. Perdone. Mauricio, ¿cuál sería tu opción número 1? ¿Placa o clavo? Pues yo sí le puedo colocar un clavo cuando tengo suficiente hueso metafisiario, creo que es mejor, se hace completamente cerrado. Pues ahí siempre, yo no soy cirujano de prótesis, siempre me tengo que asesorar de uno de los colegas que conozcan bien el modelo y mirar las referencias que nos quepa el clavo, pero pues prefiero el clavo. De acuerdo. ¿No? Fidel, ¿clavo o placa? A mí en lo particular, antes me gustaban más los clavos, ahora con las nuevas tecnologías en las placas bloqueadas y con tornillos poliaxiales, estos casos me gustan más las placas, poderlas deslizar superiósticamente con mínima invasión, y creo que ahora es mi favorita la placa contra el clavo de hace años, sin duda. De acuerdo. Pablo, ¿placa lateral y también una pequeña placa medial o solamente confías en tu lateral? Yo creo que en esa fractura que es conminutiva, una placa lateral sería mi implante de elección. No creo que sea necesaria una placa medial. Tiene una cortical no conminuida en la parte medial. Yo creo que una placa lateral, y mire la muy mala calidad del hueso. A mí me gustan las placas porque las pongo lo más largas posibles, quizá hasta el trocante, para que no haga una nueva fractura en el tip de la placa en el futuro. Pero hace muchos años yo hice algunos vástagos, pero hoy las placas son mucho mejores, en mi opinión. De acuerdo. Mauricio, ¿a ti qué te gusta ponerle un clavo? ¿Le pondrías un clavo largo o con esas malas corticales?
o con un corto te quedas tranquilo? No, pues yo prefiero siempre, en términos generales, colocar implantes largos, ¿no? De acuerdo. Mostrame una radiografía más proximal que no tenga un tallo de prótesis de cadera. Ya. Bueno, hoy día Roberto se me está adelantando a todas las cosas que estoy hablando. Este caso me lo presentó, me lo cedió gentilmente Hernán, porque esta fue una paciente cardiópata que obviamente nadie le dio pase quirúrgico, y en todo lo que se demoró en hacerle algo, fue consultando, y la fractura, como pueden ver, terminó consolidando. La paciente deambula con su andador, muy limitada, muy acortada, obviamente, pero no se le hizo nada. Hasta ahí nomás llegó. Pero no hagan esto, eso, chicos, es solamente para estos casos en que están fuera de nuestro alcance por un mal anestesista que no nos quiso ayudar en hacer lo que debíamos. Bueno, como decíamos antes, los clavos retrógrados pueden no lograr siempre un buen agarre distal. Hay gente que le pone tornillos en distintas direcciones, pero está obviamente bien indicada cuando el fragmento distal no es tan largo también. Pero hay que tener mucho cuidado cuando existe una conminución muy significativa de la parte distal. La gracia es que es una cirugía mucho menos invasiva, a pesar de lo que digan los que les gustan las placas, pero la verdad es que el abordaje para un clavo endomedular es muy corto, y uno puede además al mismo tiempo ir a hacer un cambio del inserto tibial. No sé si te ha tocado eso, Mauricio, cuando entras con alguno de los expertos en rodillas protésicas, ellos sacan el plástico para hacer la cirugía con calma y después reposicionan uno nuevo. No, la verdad no me ha tocado. De acuerdo. Como decíamos antes, lo que decía Robbie, las desventajas de los clavos endomedulares es que obviamente necesitan un cajón. Cuando son prótesis estabilizadas posterior, a veces este cajón es metálico, está ocupado por metal, por lo tanto no me sirve mucho para poner un clavo y tengo que ir directamente a la placa por una técnica mínimamente invasiva. La otra cosa es que depende del diámetro de los clavos, que limitado por el espacio, ya vamos a ver la diapositiva, pero más importante que eso es la trayectoria del clavo, que está limitada por la posición de la prótesis. Una prótesis puesta en flexión, ese clavo no me va a entrar nunca en el canal endomedular, por muy corto que sea, va a tocar siempre la cortical anterior. Así que hay que tener cuidado con estos malos posicionamientos de el resultado de la fractura por el hecho de que el clavo no va direccionado hacia donde corresponde. Y como decía hace un rato atrás Roberto, que también el largo del clavo va a estar limitado si existe una prótesis de cadera, que no es inusual en nuestros pacientes, o sobre este estrés que se va a producir en forma proximal cuando tengo algo más arriba, o una fractura de cadera previa que tiene una placa, un DHS, un gamma, o incluso una prótesis total. Esto es lo que nos decía Robbie hace un rato atrás. Lo que miden los espacios intercondilios de las distintas placas, ¿no es cierto?, de las distintas prótesis. Y este es el espacio que nosotros tenemos que saber, y esto es lo que ocurre con las prótesis estabilizadas posterior, que está ocupado ese canal. Pero más significativo que eso es el posicionamiento en que tiene la prótesis, cómo nos puede direccionar el canal. En este caso no tuvo problema. A veces va a anteriorizar mucho la prótesis por el mismo segmento, o va a chocar contra la cortical anterior. Entonces hay que tener algún cuidado con eso. Una cosa que creo que tiene que quedar muy clara, Sacha, y que lo había dicho Roberto y lo estás diciendo tú, es conocer muy bien el implante si uno va a pensar en clavo, y hacer una planeación quirúrgica desde el punto de vista de la posibilidad o no de colocarlo, por lo que estás tú comentando. Entonces, requiere una planeación quirúrgica y requiere conocer el implante de forma muy clara. Sí. Cuando uno no ha sido el cirujano de su prótesis, o es una prótesis que uno no esté acostumbrado a ocupar, es muy bueno tener radiografías preoperatorias o postoperatorias inmediatas, conocer el tipo de implante, y si ustedes pueden comunicarse con los cirujanos para que les den información sobre qué es lo que están poniendo, porque con esta variabilidad de prótesis obviamente que podemos tener
cualquier escenario. Y ante eso, si estoy enredado, obviamente me voy por la placa y no voy a estar arriesgando el poner un clavo, algo que no lo voy a poder reducir. Las placas, hay muchos trabajos que hablan de placas versus clavos, y si bien demuestran propiedades bastante similares desde el punto de vista biomecánicos, esto está pensado en fracturas de patrón bastante sencillos, estas fracturas supracondiles que vimos hace un rato atrás. Pero tenemos que recordar que las placas, y por eso fue mi pregunta, Pablo, con respecto al usar una doble placa, el cómo aumenta la estabilidad de carga en valvo cuando uno pone una placa solamente lateral, especialmente en hueso osteoporoso o en hueso muy conminuto. Ya vamos a ver un caso por ahí, y voy a pedirles su opinión. Como ya habían dicho, la técnica más utilizada hasta el minuto es hacer 2 pequeñas incisiones, muy subcortical la colocación de la placa, la técnica de MIPO, más adecuada para segmentos distales muy cortos en que yo puedo poner múltiples tornillos y se puede lograr una adecuada reducción previo a la colocación de la placa, ya que tenemos guías para colocar la placa que nos van a ayudar bastante en eso. ¿Alguno de ustedes piensa en usar sustitutos óseos o cemento incluso cuando tenemos placas, o sea, fracturas muy conminutas, para hacer un estructo más sólido? ¿Fidel? Sí, sin duda. Yo trato de utilizar no tanto cemento, esto lo dejo únicamente para pacientes de edad muy avanzada y con muy mala calidad de hueso, pero en el paciente normal entre los 65, los 75, 85, definitivamente la mayor parte de estos casos con conminución utilizamos injerto óseo, normalmente heterólogo, ¿no? Normalmente injertos utilizamos para esos pacientes. Sin duda, y dejamos el cemento, insisto, solamente para aquellos casos con gran conminución en pacientes con poca intensidad en la sobrevida del paciente. De acuerdo. Robbie, uno se sorprendería la cantidad de injerto óseo que cabe en estos segmentos distales de fémur. Empiezas a abrir bolsas de injerto y metes y metes y metes, porque la verdad es que es una cavidad grande. Exacto, sí, solo en pacientes relativamente jóvenes, con conminuciones o con alguna rara trauma de alta energía, recuerdo haber puesto injerto de banco, o sea, cabeza molida en chips de 10 milímetros, y si no en pacientes ancianos, tratamos de armar la fractura, y ese oquedad, ese hueco que tiene, lo hemos rellenado con cemento, y una vez que eso fragua lo atornillamos ahí porque no hay manera de que uno pueda, ni siquiera poniéndole, a veces con cables, cuando uno empieza a ajustar los cables, se siente el crujido y se rompe el hueso también, así que solamente en esos casos de gente muy porosa, o artritis reumatoide sobre todo, hemos utilizado cemento. Curitiba es una ciudad de mucho dinero, así que me imagino que Pablo debe tener a su mano mucho injerto heterólogo para no tener que usar cabezas de banco, ¿o no? Porque aquí entra, como decía antes, mucho injerto. Sí, bien. Ahora yo comprendí la colocación que hiciese de la doble placa. En verdad que la situación tenía una cortical medial razonable, pero hay muchas situaciones en que se necesita una estabilización medial. A mí, más que 2 placas, me gusta utilizar placa lateral y un injerto de un strut, una cortical medial, para hacer, muchas veces los tornillos de la placa se fijan al injerto medial. Yo lo pongo para hacer una doble columna de estabilización, pero me gusta más placa y injerto do que 2 placas. Perfecto. Sustituto óseo yo nunca los utilicé y no me gustan. Yo creo que no tienen ninguna ventaja. Es para un relleno de hueso que no tiene ninguna ventaja comparado con hueso. Por eso me gusta más utilizar hueso do que sustitutos óseos que nunca he utilizado. Perfecto. Cabezas de banco. Bueno, una desventaja de las placas bloqueadas obviamente es la alta frecuencia de mala unión, y a pesar de que tenemos muy poca frecuencia de fracturas periprotésicas, también tenemos poca frecuencia de mala unión,
pero cuando tenemos malunión y esta pseudoartrosis o esta fractura de material de síntesis, obviamente que no quedamos muy contentos porque se nos empieza a confundir mucho más todavía el panorama. Aquí quiero mostrarles este caso que me presentó Julio, de una fractura, como pueden ver aquí ustedes, no se ve tan dramática, ¿no? Tiene hueso, bastante hueso en la parte medial de ese cóndilo, como para haberlo fijado con una placa. ¿Les parece? ¿Qué te parece, Mauricio? Un clavo, una placa, tenemos suficiente hueso para ambas cosas, ¿no es cierto? Sí, yo pues creo que participé de ese paciente. Pues yo creo que las placas pues nos han ampliado mucho el panorama para hacer estas fijaciones sin revisar estas fracturas cuando está estable la prótesis. Con más frecuencia utilizamos fijación medial. Yo prefiero usar una placa y no hueso estructural, aunque hemos utilizado los dos. Yo uso mucho una placa igual que la placa lateral, una placa que pueda colocar también percutánea. Las placas de tibia proximal laterales de 4 o 5 se moldean muy bien medialmente proximal en el fémur y es una buena alternativa. Yo creo que aquí está bien, pero como cuando mira uno ya la placa fijada, veo rasgo de fractura de pronto con un poco de conminución medial, pues si esto no consolida, va a irse, se puede ir en varo, ¿no? De acuerdo. Sí, Mauro, participaste del caso, lo hicimos juntos. Roberto, ¿te parece buena la decisión de una placa con esa Dos combinación? cosas. El anterior que mostraste, que estaba con pseudoartrosis con la placa rota, muestra Sí. evidentemente una osteosíntesis deficitaria, Sí, en claro. el sentido de que cada agujero que hay ahí le han puesto un tornillo, Pero es un constructo demasiado rígido. En cambio, si pones el de Julio, se acerca mucho más a los principios modernos de la osteosíntesis, que le da cierta allá iba. elasticidad al sistema, y seguramente que va a ayudar a que ese micromovimiento termine consolidando la fractura. Con Por eso respecto las mostré así seguidas, exactamente. Esa, la cantidad de tornillos hicieron un prepicado tremendo. Y aquí trataba más con técnica biológica. Pablo está desesperado levantando la mano. Y una Sí, cosita claro. más y termino. Lo que mostraste en el caso anterior en verdad no se llama clasificación de Alencar, pero es un tipo 5, tiene un vástago y una fractura del tipo. Entonces es totalmente distinto de una fractura en una rodilla primaria. ¿Ves cómo es la clasificación importante, Sacha? Tienes aquí tienes un ejemplo para tu grado 5, por si no la tenías. Una cosita más con respecto a esto. Yo acá también apoyo lo que hizo Julio, porque si uno ve la radiografía original, y Julio lo habrá visto también durante la cirugía, uno de los requisitos para poder poner un clavo retrógrado, aparte de todos los que dijimos, es que tiene que tener por lo menos 6 a 8 centímetros de la cortical lateral sana. Y creo que acá en esa radiografía no está sana. Entonces, no se ve, sí. Por eso te decía yo inicialmente, tiene muy buen hueso en la zona medial. Claro. No sabemos lo que tiene en el lado lateral. Y el lado ahí lateral va a campanear, no sé si me ven la mano, va a campanear. Seguramente que va a ser peor que lo que le han hecho. Esto está muy bien, lo felicito. Bueno, ahí se ve, no estaba tan mala, la verdad, la cortical lateral tampoco, pero en la otra radiografía se veía menos. Y este fue el resultado a bastante largo plazo, por lo que entiendo, Julio, ¿no es cierto? Sí, ese paciente pues comenzó un apoyo parcial con caminador, y cuando vemos la radiografía, la última de la derecha, ya le di apoyo con solamente un bastón, porque en teoría para mí la fractura estaba ya consolidada y permitía ese apoyo. Y ahí, si sigue, vas a ver que está la paciente caminando en ese momento. Sí, y no lo ya vamos. Mauro, ¿cuándo le indicas carga a los pacientes, parcial o total, cuando lo fijas con un clavo endomedular? Pues la idea de usar clavos es que mecánicamente es más estable y que uno les pueda dar apoyo más temprano, ¿no? Sí. Yo normalmente trato de que al mes ya estén apoyando. Depende un poco de la capacidad del paciente, pues, para controlar qué tanto apoyo le den, ¿no? Y los pacientes mayores, pues, hay veces es un poco más difícil, pero la idea es volverlo funcional rápido, ¿no? De acuerdo.
Y en los casos de placas, si tuvieras que hacer placas, eso te cambia y retarda un poco más, obviamente, ¿no? Sí, hay que retardarles, no pueden hacer apoyo completo los primeros 2 meses, ¿no? ¿Tiempo o signo de consolidación parcial en la radiografía para dictaminar carga, Mauricio? Yo pienso que es como un equilibrio, ¿no? Que tú veas Ya, cambio en la radiografía, que esté evolucionando hacia formar hueso, perfecto. y pues algo de tiempo, ¿no? Sí. Fidel, ¿en estos pacientes les haces control radiográfico para consolidación y bien alejado? ¿O vamos controlando con escáner para saber si hay algún grado de puente? ¿Qué tan asustadizo eres? Ok. Antes de esa respuesta me gustaría hacer un comentario sobre este caso, que creo que es un ejemplo muy bueno para hacer énfasis en que a pesar de que estamos tratando con placas teóricamente anatómicas, es realmente muy difícil que estas placas se adapten por completo a la anatomía de cada fémur. Sí, de acuerdo. Y esta imagen que vemos en las radiografías de Julio y de Mauricio son las imágenes que normalmente vemos, y que el tratar de pelearnos para adaptar anatómicamente estas placas a todos los fémures es solamente tener luego problemas con la fijación. Entonces, no debemos esperar necesariamente que estas placas teóricamente anatómicas se adapten por completo, y esa es la imagen que debemos de ver, o que vemos en la mayor parte de los casos, no necesariamente pegadas al hueso. Sobre la respuesta a tu comentario, normalmente utilizo radiografías simples en forma mensual para decidir el avance de la rehabilitación y del apoyo del paciente. Y solamente en casos especiales puedo llegar a utilizar una tomografía para que me ayude a tomar una decisión sobre cómo va la consolidación, pero en términos generales podría decir que el 80 o 90% de los casos lo podemos hacer. Radiografía. Sí. Pablo, ¿tú levantaste la mano? Sí, Sacha, yo creo que un concepto moderno es que pacientes ancianos, utilizando o no bastón o caminadores o lo que sea, no hacen carga parcial. Siempre la hacen, mismo los estudios muestran que hacen carga total. No importa si está utilizando un bastón o no. Que no es fácil esa carga parcial, como lo hacemos para jóvenes. Entonces, en verdad, el cirujano tiene que estar preparado porque su implante va a empezar a sostener carga total desde el día 1. Entonces, algo así estable como hizo Julio en ese caso acá, pero por seguro que el paciente empezó haciendo mucho más carga de lo que el cirujano desearía. Hay una pregunta, Sacha, del doctor Adolfo de los Ríos, que dice, ¿la placa separada del hueso no limita la movilidad de la rodilla? No, no en mi diccionario, no sé qué opina el resto. Yo diría que no, pero por lo menos si queda muy separada en la parte más distal, pues sí le va a molestar porque es prominente ahí. Pero proximalmente, normalmente, pues tú tienes un plano submuscular y sí, no molesta. Y son placas de muy bajo perfil, la verdad, a pesar de ser rígidas, son anchas, pero de muy bajo perfil, y uno se va a sus periódicos. En rigor no. Miren, qué pena que no corrieran los videos, pero hasta hace un rato corrían. Pero bueno, esta señora, obviamente ustedes ya pueden empezar a sospechar lo que empezó a pasar. Créanme que estos videos la paciente tiene una cojera, pero mínima. La verdad es que está, como ustedes la ven, caminando sin bastón, bastante contenta. Ese video caminando fue cuando yo le permití apoyo ya sin caminador. Y es una señora pues consciente, fisioterapeuta, y que era capaz de hacer apoyo parcial real. De acuerdo. Y así estamos ahora, con la paciente igual muy contenta, pero con su rodilla en varo por una fractura que ya está consolidada por lo que yo estoy viendo, pero consolidó finalmente en varo. ¿Perdón? Ahora que se ve ese resultado final, Sacha, ¿hubiera sido un caso para indicarle una pequeña plaquita medial también? ¿O una strut, como dijo Paulo?
Pero recuerden el comienzo de esto, que era una Sí, sí. fractura que tiene muy poca conminución, tiene más conminución lateral que medial. Tengo buen stock óseo en la parte medial. Pablo, ¿le habrías puesto un injerto grande con fijación con tornillos, como decías antes? Sí, yo creo que haría lo mismo. La consolidación en varo es una complicación, pero yo creo que en principio no haría distinto de lo que hizo Julio. No, también. Yo también le habría hecho la pura placa por ese lado. Creo que tenemos varias de estos. Y la Yo, paciente está asintomática, entiendo, hasta ahora, ¿no es cierto, sí, Julio? nuestra paciente está sintomática, muy contenta. Cuando yo noté que estaba yéndose en varo, le propuse que la reoperáramos. Ella dijo que no y estaba muy, muy tranquila. Pero yo sí creo que este caso, por lo menos a mí, me enseña y yo pienso que en ese tipo de fracturas, si uno va a poner placa lateral, uno debería poner siempre una placa medial. Creo que ver esto cuando uno ya pensó que la fractura estaba consolidada y encuentra ese resultado final, creo De que acuerdo. no es lógico y uno debería poner en todas estas fracturas, y es mi recomendación, una placa medial O un injerto medial. o un injerto medial. Este otro caso que me lo prestó Roberto, vamos a tratar de ir un poquito más rápido, eso sí. Una paciente de 72 años, su prótesis parecía que estaba fija, sufre una caída a nivel 2 años después de operada, tiene todos sus exámenes normales, buena circulación y llega con esta fractura. Se ve bastante stock óseo aquí abajo, ¿no es cierto? Mauricio, ¿te parece que este sí para mí es un caso ideal para un clavo endomedular? Pues está pequeño el segmento distal, ¿no? ¿Ya? Llega hasta el tip de la prótesis. ¿Tú Sí. entrarías con las dos cosas? ¿Entrarías con una? ¿Cuál sería tu planificación? Yo creo que para colocar un clavo es mejor tener un poco más de segmento distal, por lo menos en alguna de las dos corticales, ¿no? Y aquí normalmente nos vamos con placa. De acuerdo, Eh, de acuerdo. Esa era la rodilla hinchada como tiene que ser. Eso es lo que se encontraron con el mini abordaje a nivel del floco. Y lo que hicieron fue claramente una fijación con una placa. A propósito, fijada en un poquito más de valgo, Robbie. Discretamente, o sea, a veces uno tiene que moldear la placa porque, como dijeron antes, no hay una adaptación totalmente anatómica, pero era similar al valgo que tenía previo a la fractura. Y ven ahí que la reducción, si bien tenía algunos fragmentitos de conminución posterior, creemos que quedó bien alineada con suficiente amarre y con los tornillos espaciados, para que no tenga la rigidez de la que hablamos antes. De acuerdo. Sí, y a diferencia de lo que decíamos antes, el otro caso, la verdad es que se ve muy buen contacto, salvo eso, estoy de acuerdo contigo. Sí. Bueno, y el resultado del año postoperatorio es una consolidación incluso del segmento posterior, muy buen alineamiento con un mínimo valgo, ¿no es cierto? Hasta que se le afloje el Optetrack que tiene, la seguimos esperando. Bueno, estas eran las Lewis Rorabeck 1 y 2, y las 3, las opciones es obviamente cuando tenemos una prótesis que está aflojada más una fractura, es hacer una revisión y tenemos que ver cuál es el componente femoral que está aflojado, tenemos que ver cuál es la calidad ósea remanente, todo esto, y si no, ir pensando en un reemplazo femoral distal, que es lo que nos decía Julio hace un rato atrás, estas prótesis especiales que lo que me van a hacer es obviamente acortar el tiempo quirúrgico porque voy a volar con todo ese segmento y voy a fijar algo más endomedular mucho más proximal. Y en todos estos pacientes me imagino que están todos de acuerdo que podemos indicarles marcha en forma inmediata, ¿no es cierto? Así es. Especialmente por la labilidad de los pacientes. Fidel, ¿estás de acuerdo con eso también? Marcha temprana en los pacientes Totalmente. con La revisión. verdad, en nuestra experiencia, después de haber tenido problemas con hacer revisiones en esos casos y luego empezar a usar prótesis con sustitución de fémur distal, la diferencia es impresionante. La rehabilitación del paciente con sustitución de fémur distal es muy rápida, muy buena, y creo que la única razón para pensar en no hacerla
pacientes relativamente jóvenes, ¿no? Pero De acuerdo. las bisagras con sustitución de fémur distal tienen resultados espectaculares. ¿Cómo lo hacemos, Pablo, para saber realmente si este paciente tiene un aflojamiento de su rodilla antes de operarlo? Ya dijimos radiografía, dijimos estudio, pero tenemos como lo que le pasó a César Rocha, que esta radiografía, él decía que el componente estaba flojo, que su prótesis femoral se había soltado, por lo tanto entró con una prótesis de sustitución. ¿Qué le hizo sospechar a él o por qué podemos pensar en la simple radiografía como esta, el que eso es realidad o no? Yo creo que es muy difícil hacer el follow-up de enfermos de rodilla, de sospechar de líneas, que no se tiene siempre la reproducción del ángulo entre el metal y el hueso para poder analizar las líneas como lo hacemos en otros tipos de implantes. Si no tiene ningún dato de historia, que ya tenía dolor hacía algún tiempo o que tenía ya una indicación de sustitución, creo que es muy difícil saber si está floja o no. No sé cómo César, quizás por la combinación, por un estudio con TAC, tal vez que en verdad el hueso se ha soltado de la prótesis por el trauma, por la fractura. Pero un aflojamiento tradicional crónico, no sé cómo se podría sospechar solamente por las chapas de radiografía. Con estas chapas o esta radiografía que pareciera o pudiera en otra proyección que está más prolongado, Roberto, ¿tú entrarías a hacerle una fijación y además entrarías con una prótesis de revisión? Porque son planificaciones completamente distintas. Sí, al menos en nuestro medio no tenemos la facilidad de tener todos los materiales, salvo que los pidamos con anticipación. No es que tengamos un banco ahí atrás del quirófano y poder usar lo que uno quiere según demanda. Creo que acá también hay que ver la historia de esa prótesis. Cuando uno ve alguna discordancia entre el componente medial o la parte lateral del platillo, algún desgaste, y puede suponer alguna osteólisis, seguramente le habrá pasado, como decía César, que pensó en un aflojamiento, y por eso habrá ido dispuesto a hacer una revisión compleja. Siempre uno, dentro de lo posible, trata de tener alguna empresa, lo que sí hacemos, alguna empresa proveedora que tenga todos los niveles, o sea, de una prótesis primaria a una semi o a una bisagra, y que uno pueda pedirle que lo lleven al quirófano. Bueno, efectivamente, este caso lo sospechó que tenía un aflojamiento femoral y entró pensando en hacer una placa si es que estuviera firme, porque tenía buen stock óseo, especialmente, de nuevo, en la zona medial tiene bastante buen stock óseo como para ponerle algo. No hace un clavo, en este caso yo no le pondría un clavo tampoco, porque, como decía Mauricio, es distal y tengo una conminución lateral. Y entró también con una prótesis de sustitución de todo el segmento distal, pero afortunadamente, intraoperatoriamente se dieron cuenta de que el stock era bueno, la prótesis estaba firme y terminó con la receta número 1, que era fijar esa prótesis con una placa. Dejemos el fémur y vámonos a la tibia. La verdad es que la tibia, si la incidencia en fémur es baja, la incidencia en tibia es mucho menor, hasta 1.7, pero el nivel son 0.4. Y lo que ocurre normalmente es que aquí existen factores específicos de riesgo distintos obviamente que el fémur. Algunos de esos son los pacientes que tienen osteotomías de la tuberosidad anterior en forma previa por algún avance o alguna patología de tipo condromalásico. Se asocia mucho más en estos casos, sí, a diferencia del fémur, a aflojamientos del implante. También es mucho más frecuente la mala posición de los componentes, porque recordemos que la carga va en otra forma. En insertos con vástagos largos, pero eso ya más que nada por la razón, porque se tienen que poner los vástagos más largos. Y donde hay que tener mucho cuidado es en la preparación de la quilla. Esta quilla, preparada en una cirugía primaria, cuando estamos hablando de hueso muy esclerótico, uno puede producir una fractura intraoperatoria y que sea desapercibida en el minuto, y uno cementa y después esta fractura corra hacia abajo. ¿No es cierto?
Esta es la clasificación que yo encontré para esto, la clasificación de Félix. No sé si es la que usan ustedes también. Sí, es ¿O la usan más, otra? es la más conocida y bueno, estamos tratando de usar la UCS también aquí. Sí, o sea, de básico Es exactamente la lo más mismo. conocida. Sí, Claro, sí. la de Félix que nos habla de fracturas del platillo tibial, cuando son la grado 1 para cualquier segmento, fracturas junto al vástago tibial en la tipo 2, las fracturas por debajo del tibial y las fracturas de la tuberosidad en el grado 4. Eh, eh, Perdón, Sacha, dígame. no me había dado cuenta que en preguntas había cuántos tornillos distales debe haber. Esto es de la parte del fémur, pero para que no quede sin contestar, deben haber cuántos que pasen a la otra cortical y cuántos que toquen la prótesis. Esto es hablando pues, de las supracondilias. De fémur, sí. Sí, No sé si Pablo, Mauricio o Roberto, ¿quién quiere sí. contestar la pregunta? Mauricio, que es experto en osteosíntesis, seguramente sabe más que Eh, nosotros. Repetime bien la pregunta, Julio. ¿Cómo Dice, es? ¿cuántos tornillos distales deben haber? Primera pregunta. Y el A la mismo, que habían contestado. ¿cuántos que pasen a la otra cortical y cuántos que toquen la prótesis? Bueno, yo creo que en este tipo de fracturas y para el diseño de placas, tú debes tratar, tienes un segmento muy pequeño, por eso la placa tiene alta densidad de tornillos distales, para tratar de coger la mayor cantidad de tornillos posibles, y tú debes tratar de coger la mayor cantidad de dos corticales posibles, ¿ya? Una técnica cuando tú no te alcanzan a pasar porque tienes poco espacio, no vas a poder colocar todos los tornillos, de aumentar la fijación es apoyar el tornillo a la prótesis, a una de las prótesis. Es una forma, pero pues hay que darle con cuidado porque tú puedes antes producir una fuerza indebida que afloje más los fragmentos fracturados. Pero la respuesta daría yo, todos los que más puedas colocar distales, ¿no? De Perfecto. acuerdo. Y la Y otra, proximales sí especificar, tratar de distanciarlo lo más posible. y la otra que está aquí es pues, una fisioterapeuta o un fisioterapeuta, no sé. ¿Qué recomendación darían ustedes si pues sucede lo que sucedió en el caso nuestro de que se fue en varo? ¿Qué recomendaciones Sí, habría? no, yo la revisaría, y pues fue lo que se le planteó a esta paciente, porque no es solamente el varo, ¿no? Si uno mira con detalle la radiografía, claramente se veían tornillos distales rotos, Sí, ¿ya? Y la placa se separó del, distal del en el cóndilo. fragmento, en el cóndilo. Entonces, pues esto es una falla. Obviamente al fallar la placa ahí, pues ella terminó, primero se fue un poco en varo, terminó fallando y se colapsó más y consolidó. Por esto en estos pacientes muchas veces ahorita lo que hacemos es que, pues yo era muy estricto antes de colocar estas placas, usábamos el distractor, que la viera uno anatómica, las colocábamos percutáneos, ahorita de pronto quitamos el distractor antes de fijar proximal para tratar de dejarlo colapsar un poco, como el caso que mostraron ahora, que realmente ahí se ve que hicieron un acortamiento pequeño, pero comprimieron las corticales y probablemente es una buena práctica en estos pacientes. De acuerdo. Como les digo, ese espacio que queda normalmente es un espacio grande. Bueno, sigamos con la tibia para donde estábamos. Las opciones de tratamiento aquí sí puede ser que tenga algún tipo de cabida para fracturas no desplazadas con implantes fijos, el hacer reposo o algún tipo de brace. Sin embargo, la mayoría de los pacientes van a requerir una reducción y una fijación, y aquí es donde tenemos que ver si el implante está estable y hacer una fijación estable, ese está fijo, y hacemos una fijación estable de la fractura, o si hay que cambiar los componentes por un aflojamiento. Aquí tengo este caso que me lo prestó un amigo, que no le puedo decir quién es, de un paciente que no está amputado, la verdad es que la radiografía es de muy mala calidad, y tuvo una fractura por debajo de la prótesis, fue tratado con un tutor externo y en definitiva se puso una placa, y ojo que ustedes pueden ver que aquí no se ve fractura, o si queremos ser generales pareciera que podría haber habido ahí algo, pero tienen una placa que llega desde muy abajo del tobillo hasta la parte bien proximal. Creo que aquí la única indicación que tenemos es esto: fijación con placa lo más larga posible, con técnica
mínimamente invasiva. ¿De acuerdo, Mauricio? Sí, estoy de acuerdo. Alguna vez yo vi hacer estos clavos elásticos tipo Ender por debajo del vástago protésico a la fijación, y la verdad es que además de ser engorroso y poner en riesgo la implantación tibial, no llevaban a ninguna parte con esto y son muy difíciles de poner. Sí, son difíciles de poner, pero hay algunos estudios que, por ejemplo, tú lo puedes hacer al revés, colocarlos desde abajo ¿Ya? para que queden apoyados sobre la prótesis. ¿De acuerdo? Es una solución interesante para hacer los percutáneos, ¿no? Ya, mira qué interesante. La verdad es que yo lo había escuchado, no se habría ocurrido nunca el tema. Este, como les decía antes, este lo suma todo. Es una paciente que yo operé hace muchos años atrás. Ustedes pueden ver que tiene ya un gesto, tiene una operación en su tubulación anterior en que fue osteotomizada por un problema de rodilla. Se puso esta prótesis, empezó a colapsar con algún grado de fractura, obviamente. Esto no es aflojamiento, es una fractura dentro del aflojamiento. Y para más remate, con un compromiso ligamentoso importante. ¿Qué te parece, Fidel? ¿Cómo enfrentamos una fractura periprotésica en un paciente con un implante comprometido, que está flojo y además con una inestabilidad? Sí, sin duda, Sasha, este es un caso para una bisagra rotatoria con sustitución de fémur distal y muy probablemente con sustitución de tibia proximal también. Es la única manera de solucionar un caso tan complicado como este, con afección de fémur distal, con afección de tibia proximal y además con afección ligamentaria. Y lo más agradable del asunto, que es feo, es que el resultado normalmente es espectacularmente bueno. Sí, la verdad es que eso exactamente fue lo que hicimos. Íbamos preparados con la sustitución tibial, no fue necesaria, levantamos esto. Esta paciente, tratamos de no hacer eso porque era extremadamente joven, tenía 40 y tantos años cuando le pusimos la primaria, tiene 51 cuando le hicimos esta revisión, ahora tiene 60 y algo, y la verdad es que está muy contenta con esta cirugía. Hacha, Mande. te hago una pregunta. Es decir, Sí. tú hablas de inestabilidad. ¿Cómo? Es decir, dentro de cirugía, ¿realmente había una inestabilidad o era un problema de cómo se había ido ese componente tibial? Y obviamente que eso va a causar una sensación de inestabilidad. Sí. Se fue No, aquí nosotros... totalmente. Es decir, yo pensaría que la inestabilidad puede ser simplemente por la posición del componente y ustedes hicieron una aumentación medial para poner el platillo, y si se hubiera hecho eso con una prótesis de revisión intraoperatoriamente, el ligamento sí estaba ido. Sí, justamente por eso decidimos esto. Entramos con una prótesis distinta, pero terminamos poniendo esto con un suple de un poco de cemento porque tiene buena fijación. Pueden ver que las corticales son extremadamente pequeñas, el canal endomedular es muy pequeño, es una paciente bajita, pero no tenía ligamento colateral medial, se había ido con el traumatismo. ¿Puedo hacer un comentario de esto? Pero por supuesto. Esto evidentemente, por lo que has dicho, lo operaste ya hace bastantes años, dijiste que era una paciente joven, todavía no disponíamos de los conos de metal trabecular. Si este caso te tocara ahora y tuviera la disposición, ¿le pondrías un cono de metal trabecular para asegurar la fijación ahí en zona 2? ¿O lo volverías a colocar el cemento? ¿O le pondrías hueso? La verdad es que me encantaría ponerle un cono de metal trabecular porque no lo he puesto nunca y creo que es la indicación. Hay muchos que están usando este mismo tipo de prótesis sin tener que poner estos plásticos que ponemos de aumento, porque Exacto. además el cono te da una estabilidad intrínseca que no la vas a lograr ni con el injerto ni con la sustitución plástica. De acuerdo. Sí, la gente de la Mayo que tiene mucha experiencia con eso, la gente de la Endo también dicen exactamente lo mismo. Prefieren poner un cono para darle estabilidad al implante, además de el crear espacio para hueso. ¿Ah? Y le da un soporte muy importante Claro. al componente por la zona 2 que hablaba Roberto, ¿no? Sí, afortunadamente aquí ustedes pueden ver que la estabilidad del implante está dada porque el canal es muy estrecho, o sea, esta es una prótesis pequeña y cupo justito. Vamos a nuestra querida y nunca bien ponderada patela.
Esto es para que les quede claro, esto lo dicen las estadísticas, no lo inventé yo. La incidencia de las fracturas periprotésicas de patela van entre 0,2 a 21% según las estadísticas publicadas, cuando ustedes recubren la patela con ese pequeño plastiquito. Y eso está dado porque uno corta la mitad del hueso y lo bota a la basura y después le pone un plástico. Y en las patelas no recubiertas es un 0,05, es decir, para tener una, uno tiene que operar muchas. Y los factores de riesgo, obviamente la osteonecrosis patelar, y aquí me interesaría saber qué opinión tienen ustedes de la posibilidad de una osteonecrosis patelar cuando hacemos además una retinaculotomía lateral. O sea, estamos comprometiendo gran parte de la circulación de la patela. O cuando se hacen resecciones patelares asimétricas, o cuando el grosor patelar es inapropiado, o en casos más específicos como lo que ocurría antes, rótulas que tienen estos PEC centrales como único método de fijación, o cuando son prótesis no cementadas, o las bases metálicas que se dejaron de ocupar por lo mismo. Creo que el único que conoció estas bases metálicas fue Pablo. No, yo conocí. Estaba molestando nomás. Sí, por supuesto. Yo lo conocí. Bueno, la clasificación de Goldberg, es curiosa esta clasificación, la verdad, porque aquí hablan del tipo 1, que son las fracturas que no involucran el implante, ni la cementación, ni el mecanismo extensor. Se pasan a la tipo 2, que son las fracturas que sí comprometen la interfaz de cemento, la prótesis, todo, cualquier cosa. La tipo 3, que es la fractura del polo inferior con rotura del ligamento patelar, y las tipo 3B cuando no hay. O sea, para mí esta es la más benigna de todas, sin embargo aquí la ponen dentro de las tres. Y la tipo 4, que es cualquiera de las anteriores, pero cuando ya existe luxación, además de luxación ya sea del componente rotuliano completo o una inestabilidad patelar. Berry se le ocurrió inventar otra nueva clasificación, no sé si alguien la ocupa o todos se rigen por Goldberg, ¿no? Sí. Bien, David va afuera. Algunos casos, esta rótula no reemplazada, que tuvo un traumatismo directo y que se desplazó para allá, lesiones del polo inferior con complejo extensor comprometido, fractura a través del cuerpo con compromiso del implante, y esta también, con compromiso del implante y daño al aparato extensor también. Esta es una paciente mía que operé hace casi 30 años atrás, ustedes pueden ver, esto ocurrió el año 94, un valgo severísimo que no fue corregido 100% en la cirugía, hizo una fractura por una osteonecrosis, se trató de fijar y obviamente al no corregir el valgo que estaba comprometido, obviamente la paciente terminó con un aflojamiento de todo el componente. Por lo tanto, aquí es muy importante que uno tiene que tratar la base de lo que va a causar esto y no la fractura propiamente tal. Tratamientos no quirúrgicos, casi en excepciones, solamente para fracturas que no están desplazadas. Estos son los Goldberg 1 o los Goldberg 3B, en que no hay compromiso del aparato extensor. Y que normalmente va a ser el tratamiento quirúrgico pensando en el componente patelar aflojado o cuando hay un compromiso del aparato extensor. Las técnicas, todo lo que tengamos a mano, desde fijación, patelectomías parciales, artroplastía, resección patelar y fijación, y patelectomía total, pero pensando en que la patelectomía total va acompañada de un injerto aparato extensor, ¿no es cierto? Le mostramos un caso que nos prestó Robbie, una paciente de 84 años, 6 años de su prótesis, caída de altura nuevamente, duda si la prótesis estaba fija o no, con todos sus exámenes normales, y esa es la radiografía que tenemos. Muy buena función previa, una tibia con un corte un poquito en varo, sí, estoy de acuerdo, pero una prótesis firme. ¿Qué te parece, Fidel, que le haríamos? Bueno, yo creo que el principio de que si la prótesis patelar está fija, esto hay que tratarlo en forma independiente, y si la prótesis patelar está floja, hay que retirar la prótesis y tratarlo como una fractura de patela simple. En este caso, la prótesis patelar se encuentra fija. Yo pensaría que ese fragmento distal pequeño es desperdiciable, que lo puedes eliminar,
y que lo más fácil es hacer una reconstrucción del tendón patelar sobre el resto de la patela que aparentemente tiene un buen grosor, tiene un buen stock óseo, probablemente tratar de repararlo como una lesión primaria del tendón patelar en su tercio proximal con la tibia, probablemente con unas anclas, un refuerzo con un injerto, ya sea un turn down del cuádriceps, ya sea con un injerto, ya sea con un semitendinoso, es decir, retirar el fragmento y tratarlo como una lesión del aparato extensor. ¿De alambre? Un alambre de protección. Ya. O un ¿Y si mueble de lo protección. dejas ahí? Sí. ¿Lo Bueno, dejan? yo sin duda quitaría el fragmento. No, sí, pero si le pones un asa de alambre para proteger toda tu reconstrucción, ¿lo retiras en una segunda cirugía o lo dejas Lo ahí? retiraría en una segunda cirugía en unos 3 meses. De acuerdo. ¿Pablo? Creo que depende. Los resultados de esos tipos de fracturas en mis manos no fueron buenos para hacer un reparo. Una reinserción del tendón patelar en la patela no logró, se quedó con un extension gap que la tornó funcionalmente muy mala. Dependiendo de la edad, no me acuerdo de la edad de la enferma, 84, pero 84. sí, yo creo que hoy no haría una reconstrucción con una tela de Marlex para hacer un nuevo tendón patelar y estructurar las partes blandas del cuádriceps, o si es un joven más, un enfermo más joven, un reemplazo, un injerto al injerto de aparato extensor, probablemente porque yo creo que las osteosíntesis en esos fragmentos muy chicos no son muy buenas. La reincisión de partes blandas del tendón patelar a mí tampoco me pasó bien. Yo creo que sería una reconstrucción más compleja, porque el pronóstico no es bueno en mi experiencia. De acuerdo. Julio, ¿qué te parece a ti? Yo personalmente me iría muy similar a lo que dijo Fidel. Yo creo que es una opción que hay que considerar en su primer tiempo. Si llega a fallar, pues creo que hay otro tipo de opciones. Yo personalmente no sería tan estricto de quitar ese fragmento óseo, pero que creo que pudiese ayudar en la parte de la reconstrucción, porque si no uno pudiera terminar con una patela baja y pues no me gustaría mucho terminar con una patela baja. Pero yo creo que lo que habría que hacer eso con una protección con alambre para hacer la protección mientras que esa reconstrucción funciona. Y yo creo que iría bien. Yo no me iría de entrada a hacer un injerto de tendón patelar o un Marley como tal. Ya, y una malla como la técnica de Hansen, ¿no? Es decir, esa puede ser una opción, pero yo primero intentaría hacer una reconstrucción, como lo dijo Fidel en un principio, pero no Ya. sería tan estricto de quitar ese fragmento óseo. De acuerdo, sí, pensando que el tendón está ahí todavía. Cuéntame una cosa y cambiemos el escenario ahora, Fidel, y si el implante está flojo, cuando entras te das cuenta que ese pedazo de plástico que no deberían haber puesto en un comienzo, ahora está complicándote el escenario. Estoy en desacuerdo con el comentario, pero bueno. Haría exactamente lo El que está mismo, nada moderando más que soy yo. retirando el implante. O sea, yo obviamente retiraría el implante y haría lo mismo que comenté hace rato, haría una reconstrucción del mecanismo extensor, ya sea como dice Julio, si ese fragmento lo vemos ahí adentro lo suficientemente grande, tratar de incorporarlo, si no sacrificarlo y hacer la misma reconstrucción que hicimos, que planteé antes, nada más que retirando el componente patelar, obviamente. Ya, Este pedazo de plástico que dices tú que no sirve para nada, Sasha. ¿Y tu revisión con qué la haces? Porque te vas a quedar con esto de hueso al sacar cemento y plástico. Claro, bueno, trataría de hacer la reconstrucción de esa manera, no iría tampoco a poner un aloinjerto de tendón patelar, a menos de que fracasara esto como primera intención, pero trataría de conservar esa parte y me acordaría de ti, de que dices de que no hay que sacrificar y poner ese pedazo de plástico, aunque siempre lo seguimos haciendo. Pablo, ¿y si el componente está flojo, qué hacemos?
el componente plástico no sirve para nada. Puedes sacarlo, quizás hacer una ala de una Seagull Wings, hacer una osteotomía vertical de la patela y hacerla más acomodada en el surco patelar del componente femoral, pero lo puedes sacar sin problemas. De acuerdo. Y después continúas con la reparación del extensor, como lo dijeron en el resto. Sí, no, en verdad es que las reconstrucciones con injerto de tendón, de semitendinoso para rehacer el tendón patelar, no me salieron bien. Yo creo que yo he tenido necesidad de reoperarlos 100%. La reconstrucción de partes blandas en esa situación no me pareció. Quizás podría ser una tentativa primaria de hacer una reconstrucción más conservadora, pero yo creo que eso va a acabar en una reconstrucción más amplia del aparato extensor, sea con tela de Malex o sea con un injerto. De acuerdo. Bueno, aquí les vamos a mostrar lo que hizo Robbie al respecto. Obviamente le hizo la patelectomía parcial, ese segmento pequeño, y una sutura con anclas, por lo que veo yo ahí que está colocando. Ahí se ve la reconstrucción completa. Y ese es el resultado de cómo estaba y cómo llegó. ¿Algún comentario, Robe? No, creo que yo había puesto, si pones la primera radiografía, la que dice tibia en varo, esta no era una paciente, ahí está, no era una paciente nuestra, venía de otro lugar, pero cuando uno ve esto dice, bueno, no me gusta ese varo, quizás se va a deteriorar, se va a desgastar. La señora llevaba ya más de 6, 7 años de operada y estaba bien. Entonces, la discusión en el grupo fue si le hacíamos la revisión de la tibia para alinearla y darle una mejor biomecánica a la rodilla y de paso arreglar la patela, pero vimos que era una mujer que apenas se movía dentro de su domicilio, tenía muy poca estabilidad, era un cuadro clínico que estaba bien, no tenía comorbilidades, pero era una abuelita. Eso es como yo digo a veces cuando uno tiene un mueble viejo en su casa y está siempre en un lugar, el mueble está bien. El día que lo quita, lo corre para hacer una limpieza, el mueble se empieza a hacer ruido, a moverse, se destartala de todos lados. Entonces optamos por hacerle esto, que fue algo bastante sencillo, con 2 arpones, anclas como le dice Sacha, y con sutura de las partes blandas, que habitualmente ahí son bien abundantes, y al contrario, más que patela baja, nos quedó un poquito alta, pero con una buena función. Ahora, espérate, antes que pase Julio, los voy a liquidar a todos. Mauricio. Cuando yo veo esa tibia en varo, digo que fue una alineación cinemática. No diga eso. Además está medializado el componente tibial, así que no es solamente el corte, están pasados por lo menos medio centímetro hacia adentro. Mauricio, remátanos a todos. ¿Harías una reconstrucción, una osteosíntesis? Tú eres el experto en trauma. Pues yo soy un poco agresivo en esto. Normalmente cuando uno entra a operar esto, ese tendón ya está corto y si uno trata de volver a fijar esos fragmentos, te queda una patela baja, un paciente tan mayor que ya tiene un implante ahí, eso no consolida. Yo normalmente lo reemplazo, yo prefiero siempre hacerlo con tendón de Aquiles y lo fijo bien proximal al tendón cuadricipital, como si no tuviera la patela, pero no la reseco, ¿no? De acuerdo. O sea, se viene para ectomía total. Yeah. Y abajo lo fijo con hueso, ¿no? El Aquiles porque es de calcáneo. Sí, de acuerdo. Bueno, yo quisiera comentar ahí, Sacha, que obviamente cuando hablamos de reconstrucción del mecanismo extensor, siempre estamos pensando en que vamos a reforzar esto, como dijo Mauricio, ya sea con un aloinjerto, ya sea con un autoinjerto, ya sea con un turn down del cuádriceps, y que hay que dejarlos en extensión completa por lo menos 5 o 6 semanas, sabiendo que parte de la consecuencia de esto será la pérdida de la flexión parcial, pero que lo que hay que buscar siempre es tener extensión completa y no tener un lag en la extensión. Pero sí, yo creo que la parte biológica aquí, ya sea con un hablo o con un auto, es fundamental para poder tener éxito en estas reparaciones.
Sí, de acuerdo. La verdad es que estos son los pacientes menos agradecidos, los que tienen fracturas patelares o compromiso del aparato extensor en cuanto a la funcionalidad que tienen en la posterior. No sé cómo te habrán dado esta paciente, Robbie. Y llegó a flexionar entre 80 y 85 grados. Pero, te digo, para las necesidades de la señora, no me No, sí, manifestó alguna molestia por ese motivo. por suerte no pierden extensión, que con eso sí que la liquidaríamos, pero la verdad es que pierden bastante flexión. Con la pierna extendida se puede caminar con muchos grados de flexión. Exactamente. Sí. ¿Algún comentario más sobre este caso? ¿Sobre fracturas de rótula en general asociadas a esto? Bueno, yo sí quisiera comentar que esas fracturas de rótula son más comunes, como dices, cuando tienen el componente patelar, pero también hay que recordar, Sasha, que tienen menos dolor cuando se les pone el componente patelar. No es tema de esta discusión, por si acaso no aceptamos ese desafío aquí. Fidel, y yo también hay como para comentar, es decir, una cosa es llegar a mirar la literatura de hoy en cuanto a fracturas de patela, que irse a 30 años atrás a mirar la literatura Ándale, con el 25%, porque es que hay una gran diferencia. Bueno, estamos llegando al término de este webinar. La verdad es que quería agradecerles a todos y les recuerdo con este pendón lo que nos puso aquí Julio Palacios, fractura periprotésica de la rodilla de la A a la Z, y quiero realmente agradecer a Clínica Imbanaco y a todo el personal en habernos ayudado en esta presentación, y sobre todo a Daniela. Daniela ha sido encantadora para hacer todas las conexiones. Ella para nosotros es la A. Muchas gracias, Daniela, donde estés, por todo lo que hiciste para poder participar en este webinar. Y a la Z también. Así que muchas gracias, querido amigo Julio. La verdad es que ha sido muy entretenido poder ayudarles con este webinar. Muchas gracias. Ahí el Titanic encontraste ahí. Ahí estaba, exactamente. No pensaban que estaba más hondo, no estaba ahí nomás. No, yo quiero de todos modos volverles a agradecer a todos la disposición. Apenas se les convidó pues esa gran disposición de querer de aceptar y de estar aquí hoy colaborando con este webinar dentro de este proceso de educación que tenemos en la clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud. Y pues de nuevo, pues, ¿qué más decirles? Que son unos amigos y que eso es lo más importante con todo esto que estamos haciendo. A cada uno que tenga una muy buena noche. Y a María Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí. A Daniela, pues ya lo dijiste tú, Sacha. Y pues de verdad, yo creo que a no ser que haya alguien más que quiera hacer un comentario final, pues nos veremos en una próxima. Estaba Prende viendo la cámara que no se te ve, Julio. Estaba viendo si había más preguntas, pero no hay más preguntas en el chat tampoco. No, Julio hay ya está en pijama. Ahora sí. Ahora apareciste, Julio. Está listo para acostarse, Julio, ya. Bueno, yo agradecerte, Julio, siempre el participar contigo y con todos ustedes, hermanos latinoamericanos. Es un placer y un gusto poder estar con todos ustedes. Un abrazo para todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente, un gran momento. Muchas gracias a todos. Un honor estar al lado de ustedes. Gracias, fue un gusto. Gracias. Igualmente, buenas noches. Chao, Milfo, que estén muy bien. Chao, Milton.